Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Ok. Jóvenes, buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, ¿se me escucha? Jóvenes, buenos días. Quisiera saber si se me escucha, por favor, para iniciar la clase. No se me escucha, pero a ver. Sí, profesor. Ah, ya, gracias, gracias. Importante que me avisen porque los minutos pasan, chicos, ¿sí? Para empezar cuanto antes. Bueno, entonces, como ya me escuchan, reitero el saludo. Muy buenos días con todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana 13, ¿sí? Así que sin más preámbulos, paso a presentar el material correspondiente a hoy, ¿sí? Como siempre, vamos a iniciar con geografía, pues, y luego culminamos con cívica. ¿Me confirman si es que ya se ve mi pantalla para poder comenzar con la explicación? Sí, profesor. Muchas gracias, excelente. Entonces, iniciamos. El día de hoy vamos a desarrollar en geografía un nuevo tema que está relacionado a las actividades económicas. Como ustedes recordarán, habíamos dicho en su momento que eh, cuando mencionamos, ¿no?, la definición de geografía, habíamos dicho que la geografía era una ciencia que se encargaba de estudiar la interacción entre el hombre y su medio, ¿verdad? En esa interacción, pues, se generaban este, algunas modificaciones en la naturaleza, en el medio geográfico, debido a que el hombre acondiciona el espacio para su desarrollo. Pero también, pues, en otros casos, el hombre se tenía que adecuar a ciertas características del espacio geográfico, ¿sí? O mejor dicho, del medio, ¿no? Del medio ambiente. Ahora, pero también dijimos en la definición que aparte de ver esa interacción, y justamente a partir de ahí sabemos también que en esta interacción entre el hombre y el medio había la necesidad de estudiar pues algunas partes de la geósfera, de la atmósfera, de la hidrosfera, e incluso dijimos que producto de esa interacción pues se formaban los ecosistemas como los biomas, las ecorregiones. También hemos estudiado sobre los recursos naturales también, ya que la naturaleza provee los recursos naturales, el cual el hombre los explota para poder satisfacer sus necesidades. Justamente en esa acción de explotar los recursos, ¿no?, y poder el hombre desarrollarse y satisfacer sus necesidades, pues el hombre realiza actividades en el espacio geográfico, ¿no? ¿Qué actividades? Justamente es lo que vamos a ver el día de hoy y la próxima semana. Las actividades que el hombre realiza se le denominan actividades económicas porque genera, pues, en el hombre bienes o servicios que le permiten satisfacer sus necesidades. En ese sentido, dentro de las actividades económicas, pues, nosotros vamos a tener, digamos, una división por sectores. Ya, las actividades económicas lo vamos a dividir en tres sectores: sector primario, sector secundario y sector terciario, ¿sí? El sector primario, si bien no está en la separata, pero te voy a explicar que en el sector primario el hombre lo que va a lograr es obtener materia prima. Sector primario, el hombre obtiene materia prima, ¿sí? Esta materia prima el hombre lo va a obtener de dos formas: extrayéndola de la naturaleza o produciéndola, ¿sí? Tanto por la extracción como por la producción, el hombre va a obtener materia prima. Sector primario, el hombre obtiene materia prima produciéndola o extrayéndola de la naturaleza. Ahora, esta materia prima, el hombre, bueno, lo puede consumir tal vez de manera directa, pero muchas veces, o sea, el hombre, la materia prima no lo consume de manera directa, sino que lo transforma en una gran diversidad de bienes económicos. Esa transformación de la materia prima en bienes económicos se da en el sector secundario, ¿ya? En el sector secundario el hombre transforma la materia prima
bienes manufacturados, o sea, bienes hechos por la mano del hombre. No solamente obtiene bienes, sino que también estos bienes, digamos, que va a elaborar, van a ser tan diversos que dependiendo de digamos, el tipo de transformación, pues el bien va a lograr obtener mayor valor, ¿sí? Económico en el mercado. Eso se le llama, y seguramente te vas a acordar ese término, porque en economía te han explicado, ¿no? Cuando nosotros la materia prima lo transformamos en bienes económicos, este bien económico tiene el famoso valor agregado. ¿Está claro? Y mientras más transformación le hagamos al bien, mayor valor agregado tendrá, ¿no? Ahora, lo cierto también es que los bienes que nosotros obtenemos, va a haber algunos que van a ser muy necesarios, fundamentales, ¿no? Van a ser bienes de primer orden, de primera necesidad, los cuales van a ser básicamente los bienes relacionados a la alimentación. Estos de aquí, estos bienes relacionados a la alimentación, no pueden ser demasiado caros, ya que esto constantemente se consume debido a que es vital para el hombre tener alimentos, ¿sí? Mayormente los bienes que tienen mayor valor son los bienes superfluos, terciarios, ¿no? De tercer orden. Por ejemplo, los bienes lujosos como las joyas, eso tiene mayor valor, pero no son indispensables para, digamos, el hombre. Eso es básicamente ese bien superfluo, es un bien que muestra, digamos, banalidades, ¿no? En el hombre. Por lo tanto, como no son necesarias en primer orden, no son indispensables, estos suelen tener, ¿no? Mayor valor, ¿sí? Ahora, estos bienes que nosotros vamos a obtener en el sector secundario, gracias a la actividad transformativa que se va a dar en la industria, luego de haber transformado la materia prima, o tenemos bienes aquí en el sector secundario, estos bienes nosotros los podemos consumir, ¿no? En el mercado. Pero para ello, cuando un empresario, ¿no? O una industria obtiene bienes, estos bienes van a ser vendidos, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Estos bienes em, que van a ser vendidos, ¿sí? A las personas, a los consumidores, ¿no? Van a tener la necesidad de apoyarse en otras actividades que van a ser básicamente los servicios. Esta venta de los bienes, ¿no? Para que las personas lo consuman, se va a dar en el sector terciario. En el sector terciario tenemos los servicios y la distribución. La distribución consiste en que el hombre va a vender los bienes a los consumidores. Eso se denomina comercio. O sea, en el sector terciario, luego que en el sector secundario la materia prima que se obtuvo en el sector primario, luego que acá en el sector secundario esta materia prima se transforma en bienes y servicios, estos bienes y servicios van a ser vendidos en el sector terciario mediante el comercio. Es aquí en donde nosotros, las personas, obtenemos los bienes para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, acá en el sector terciario obtenemos, ¿no? El comercio y por otro lado los servicios, ya que los servicios complementan, ¿no? La actividad comercial. Por ejemplo, yo tengo mi industria y produje, no sé, pues medio millón de papitas Light, ¿cierto? Entonces, eso yo lo voy a vender a través del comercio en el sector terciario. Pero cuando yo los venda y tenga que llevar los productos hacia, no sé, los supermercados, las bodegas o los grandes almacenes, tengo que apoyarme en otras actividades que son servicios para poder lograr dicha venta, dicho comercio, para poder, por ejemplo, llevar los productos de un lugar a otro, tengo que adquirir los servicios de transporte, por ejemplo, para capacitar a mis trabajadores, los servicios educativos, para que mis trabajadores estén en buenas condiciones, para que puedan producir los servicios de salud. Y así tenemos muchos servicios que van a permitir complementar, ¿no? En este caso, las actividades económicas del sector terciario, que sería el comercio. Los servicios van a ayudar a complementar bastante. Sí, y todas las actividades también que están antes del comercio, ¿no? En la industria también encontramos educación, servicio, transporte, sector primario también, porque tú obtienes la materia prima, por ejemplo, obtienes papa en la sierra, ¿cómo lo trasladas a la industria? A través del servicio de transporte. Entonces, nosotros
Ya para, digamos, resumir toda esta primera parte, tenemos las actividades económicas divididas en tres sectores: sector primario, secundario y terciario. Sector primario, tenemos materia prima produciéndola, ¿no? O extrayéndola de la naturaleza. Si la producimos, sería la agricultura y ganadería. Si la extraemos, sería la minería y la pesca. Luego esta materia prima se va al sector secundario, donde se transforma en la industria, y de la materia prima obtenemos bienes, ¿sí? Bienes que van a ser vendidos en el sector terciario a través del comercio. Van a ser vendidos a las familias, a las personas, para que las consuman. Pero para que se pueda complementar todas las actividades que hemos mencionado hasta aquí, todas las anteriores, existen los servicios que permiten complementar y engranar estos tres sectores: primario, secundario y terciario. Entonces, esto sería un resumen de lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy y la próxima semana, ¿sí? Hoy nos vamos a dedicar a hablar del sector primario: agricultura, ganadería, pesca y minería. La otra semana hablaremos del sector secundario y terciario. Hasta ahí, jóvenes, quisiera hacer una pregunta. ¿Han entendido esta introducción, que es un resumen de lo que vamos a ver hoy y la próxima semana? ¿Lo han entendido? Quisiera saber, por favor. Sí, profesor. Excelente, muy bien, muy bien. Ahora, ya. Miren, en el sector primario, como les mencionaba, se divide en actividades de tipo extractivas y productivas, ¿cierto? Vamos a empezar a hablar de las actividades de tipo productivas del sector primario. Y aquí hemos dicho que las actividades de tipo productiva teníamos la agricultura y ganadería, o también llamada ambas como actividades agropecuarias, ¿sí? Actividades agropecuarias: agricultura, y pecuario es ganadería. Entonces, ¿por qué estas dos actividades son productivas? Porque, por ejemplo, pues el hombre, para obtener en la agricultura papa, camote, cebolla, lo tiene que producir, así de simple. No es que uno va por la calle y de pronto se me antojó comer, no sé, pues papitas fritas, y hago un hueco en el suelo y obtengo papas. O sea, eso no es así, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Preparar la tierra, poner semillita, no cubrir, echarle agüita y esperar que este crezca, se produzca, po. Así producimos nosotros la papa. ¿Se dan cuenta? Igual el camote. Por eso es que la agricultura es una actividad de tipo productiva, se produce los productos. Y con relación a la ganadería, ¿sí? Con relación a la ganadería también es lo mismo. Si vamos a ver la definición de ganadería, ¿qué vendría a ser la ganadería? La ganadería sería eh, producción, crianza, crianza, selección y reproducción de especies de animales, ¿sí? Para la alimentación. Eso es la ganadería. Por ejemplo, las vacas no se organizan solas. Las vacas no dicen, a ver, no sé, pues no es que hay una vaca y diga, a ver, chicas, por un lado acá, ordéñense, a ver los terneritos por allá, los toros por otro lado. O sea, las vacas no se organizan así, sino que existen los ganaderos, pues, ¿no? Quien se encarga de organizarlos, poner de repente un toro con varias vacas para que se reproduzcan, y cuando nace un ternerito lo separan con la madre para que de repente este no sea golpeado, agredido por el toro, y así se desarrolle mucho más. Los cuidan, los vacunan, los protegen ante enfermedades, etcétera, etcétera. Eso es la ganadería. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ambos casos hay una intervención del hombre produciendo el producto, ¿sí? A diferencia de la pesca y minería, el hombre no produce los minerales están ahí listos para extraerlos. Claro, pero alguien me dirá, profe, pero los minerales tienes que realizar una acción de sacarlo de la cordillera, de las montañas, tienes que tú extraer la minería, y es una actividad económica. Sí, pero el producto como tal no la produces, sino que la extraes, igual que los peces. Tú no produces los peces, no los crías en el océano, en el mar. Profe, y las piscigranjas, esa es una excepción, para eso hay una ley, ¿no? La acuicultura, que se considera dentro de las actividades de tipo productiva, pero la pesca en su mayoría está en el mar, en el océano.
En cambio, la agricultura no es que la papa ya esté en el suelo y la extraes, no, tienes que producirlo. Igual la ganadería. No es que los animales se crían solos, sino que el hombre lo cría. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiero que vean bien cuál es la diferencia entre una actividad productiva y una extractiva aquí en las actividades económicas del sector primario, donde se obtiene la materia prima, ¿sí? Ahora, siguiendo con, en este caso, la agricultura, ¿ya? En la agricultura, a ver, vamos bajando, ¿ya? La agricultura peruana, si bien el territorio nacional, ¿no?, que nosotros tenemos, y hablando, ¿no?, en espacio continental, nosotros tenemos 1.285.215,60 kilómetros cuadrados de territorio continental. ¿Está claro? 1.285.215,60 kilómetros cuadrados de territorio continental. ¿Está claro? Ahora, muy aparte del territorio marítimo que nosotros tenemos, en el cual también ejercemos soberanía. Estamos hablando netamente de territorio continental. De todos esos kilómetros cuadrados de territorio que nosotros tenemos, hay un porcentaje que está destinado a las actividades agropecuarias, o sea, agricultura y ganadería. Según el último censo, para ser específicos, el cuarto censo nacional agropecuario del 2012, el 30,1% está dedicado al desarrollo de actividades agropecuarias. O sea, de todo ese territorio, ¿sí?, peruano, más de 1 millón de kilómetros cuadrados que tenemos, el 30% de todo ese territorio está destinado para actividades agropecuarias. ¿Está claro? Y ahí tenemos un cuadrito que comienza a, digamos, detallar más de cuánto es ese territorio destinado a la actividad agropecuaria, y ya no en kilómetros cuadrados, sino en hectáreas. En hectáreas, ¿sí? Ojo, en hectáreas, no se vayan a confundir. Es por eso que en el cuadrito ustedes pueden observar, ¿no? Por ejemplo, superficie en hectáreas, ¿no? Nosotros tenemos destinado en total tenemos destinados 38.742.465 hectáreas, ¿ya?, eh, en actividades agropecuarias. Profe, pero que usted está diciendo que hay 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿cómo hay 38 millones? Lo que pasa es que arriba es 1.285.000 kilómetros cuadrados de terreno, y hectáreas es una medición más pequeña, pues por eso es que hay 38 millones de hectáreas destinados a las actividades agropecuarias. De esos 38 millones, 7 millones están y algo más están destinados a la agricultura, y 31 millones y algo más no destinados a la agricultura, sino a la actividad ganadera, ¿sí? Y bueno, pues también podemos observar que a nivel de porcentajes, eh, digamos, quien más tiene, digamos que dentro de las tres regiones naturales, costa, sierra y selva, de las tres, quien más tiene territorios destinados para actividades agropecuarias es la sierra. La sierra tiene 57% de territorio destinado a actividades agropecuarias. Luego sigue la selva y último la costa, ¿sí? Y en actividad agrícola, ya exclusivamente, eh, tierras para la actividad agrícola, también más están destinados para la sierra, luego la selva y último la costa. Y en actividad ganadera también es lo mismo. Primero la sierra, luego la selva y último la costa, ¿sí? Entonces, eso sería la fuente que nosotros tenemos de la INEI, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, que nos dice que en el cuarto censo nacional agropecuario, pues esos son los porcentajes de superficie terrestre destinados a estas actividades agropecuarias, ¿sí? Ahora, luego tenemos acá que la superficie agrícola bajo cultivos alcanza 4.155.678 hectáreas, que es el 58% del área productiva, ¿no?, en actividad agrícola. El 42% restante es área que se encuentra en barbecho, descanso o no trabajada. ¿Qué quiere decir? Que solamente el 58% tiene cultivos, se están siendo utilizados para la actividad agropecuaria, ¿no?, activamente. El otro porcentaje son tierras
que no están ahorita con cultivos, que no están produciendo por diversos motivos. Por ejemplo, que están descansando las tierras para que de nuevo se produzcan, o que de repente están en barbecho, se ha dado una sobreexplotación y tienes que darle unos años para que el suelo descanse y luego se produzca, o simplemente no lo están usando, no están siendo trabajadas. Son tierras destinadas, pero no se está usando para la actividad agrícola. ¿Sí? Como pueden ver, el mayor porcentaje está en la región andina, luego en la selva y la costa. Ahora, de la actividad no agrícola está compuesto por áreas de pastos naturales, que el 57% son montes y bosques, y el 35%, y otros usos un 8%. O sea, también en la actividad no agrícola, en la actividad ganadera, hay un porcentaje que tenemos pastos naturales, obviamente, que sirve como alimento para el ganado, que es un 57%, ¿sí? Pero hay lugares que son montes y boscosos, lugares boscosos, que contienen un 35% de espacio destinado para actividad ganadera. Y hay un 8% que está destinado para otro tipo de actividades diversos, pues, ¿no? O sea, nos damos cuenta que de todo el territorio destinado para la actividad agrícola y ganadera, no todo está siendo utilizado con el fin primordial, ¿no? Con el objetivo, digamos, resaltante o primordial o el objetivo o la finalidad, ¿no? Que es que en todas estas hectáreas se realice la actividad agrícola y ganadera, sino que más bien lo que sucede es que son porcentajes que sí se están utilizando y otro porcentaje que no se está utilizando. Por lo tanto, esos suelos no están cumpliendo su fin primordial, que es usarlo en la actividad agrícola y ganadera, ¿sí? Luego de ello, también podemos mencionar aquí, ¿no? De repente algunos cultivos que sobresalen, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de cultivos, ¿ya? Tenemos cultivos permanentes y tenemos cultivos este, estacionarios o migratorios o transitorios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Y está en el cuadrito, ¿no? Cultivos transitorios, cultivos permanentes. Fácil, muchachos. Miren, cultivo permanente es cuando tú siembras una plantita y esa plantita te da frutos, el cual tú lo puedes cosechar una y muchas veces. Por ejemplo, yo siembro un árbol de paltas. El árbol de paltas crece y da frutos. Yo para poder consumir la palta no necesito talar ese árbol para poder obtener los frutos de palto y poder consumirlos. No necesito eso, simplemente apaño o recojo o cosecho la palta y listo. El árbol sigue ahí plantadito. Y pasado un tiempo, en la siguiente temporada, de nuevo ese árbol me va a dar más frutos de palto. Entonces, ese cultivo sería permanente, porque no necesité destruir o matar la planta para obtener el fruto, ¿no? Como acabo de explicar. Y así se da sucesivamente. Y ese árbol de paltas puedo cosecharlo uno, dos, cinco, 10 veces, más veces, muchas veces, porque siempre se va a mantener el árbol. En cambio, cultivos transitorios son aquellos cultivos que siembro, cosecho y en la hora de cosechar, la plantita se tiene que extraer en su totalidad. Muere el cultivo, ¿no? Por eso es transitorio. Dura una transición, un tiempo, desde que comienzas a colocar la semilla, comienza a crecer la planta, cosechas, ahí acabó el ciclo de vida de esa plantita. Por lo tanto, ese cultivo es transitorio. Las papas, ustedes saben que son raíces, ¿no? Entonces, cuando tú siembras la papa, ¿no? Pones la semilla, nace la plantita, crece la plantita, tú ya te vas dando cuenta en qué momento debes cosechar. Para cosechar, lo que haces es jalar desde el tallo de la plantita con fuerza y va a salir jalando sus raíces y en las raíces está la papa. Sacas la papa, cortas las raíces y esa plantita ya no sirve, se murió, ¿no? Entonces, si quieres más papa, tienes que volver a sembrar, la plantita tiene que volver a crecer para que vuelvas a cosechar. Muy distinto a la palta, por ejemplo, que este, el árbol crece y lo puedes cosechar una, dos y muchas veces.
Claro que en el caso de los cultivos transitorios, para obtener el producto es más rápido, menos tiempo. En un par de meses ya tienes el fruto. En cambio, el cultivo permanente, para que dé los frutos, desde que siembras la plantita, el árbol tiene que crecer una cantidad de tiempo, 1 año, 2 años, para que recién dé su cultivo, sus productos. ¿Está claro? Entonces, esa es la diferencia entre un cultivo transitorio y uno que es de tipo permanente. Ahí tenemos un listado de cultivos de tipo transitorio y otro de cultivos de tipo permanente. Continuando, tenemos ahora productores, ¿no? Agropecuarios, que hace referencia, pues, en este caso, a las personas, ¿no? Y para ser más específicos, a los agricultores y ganaderos que se dedican a esta actividad, ¿sí? Y bueno, son muchos los que se dedican para poder abastecer digamos, a las necesidades o demandas a nivel nacional y también a nivel internacional, porque no te olvides que hay cultivos que se exportan, ¿sí? Entonces, ahí tenemos básicamente un porcentaje de esos productores agrícolas y ganaderos, ¿no? Ahí están las pequeñas unidades, que son las personas que tienen su agro, actividades agrícolas, en algunos son agroindustria, en algunos casos son los que explotan y llevan el producto al comercio exterior, ¿sí? Como también tenemos agricultores de menor escala, ¿no? Agricultores que producen las tierras básicamente para el consumo nacional. Hay de todos tipos, pues, ¿no? Tanto aquellos que exportan como aquellos que producen para el mercado local, ¿no? Tanto en actividad agrícola como actividad ganadera. Ahora, la agricultura se divide en la agricultura costeña, andina y amazónica. De manera puntual, miren, en la agricultura tenemos dos tipos de agricultura, agricultura intensiva y agricultura extensiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se da en que la agricultura intensiva es más desarrollada, más tecnificada porque usa tecnología, tiene apoyo económico, apoyo financiero, hay mayor productividad, uso de tecnología, genera divisas, ¿sí? Y, por ejemplo, para la agricultura intensiva se utiliza, pues, este, mm, eh, canales de irrigación, ¿sí? En cambio, la agricultura extensiva es todo lo contrario. No es tecnificada, sino es tradicional. No tiene apoyo económico financiero la agricultura extensiva. Menos productividad, no hay apoyo económico, no usan tecnología, lo realizan de manera tradicional. Y cuando se habla de irrigación, en el caso de la agricultura extensiva, usa el agua de las lluvias, mientras que la intensiva usa canales de irrigación, la extensiva usa agua de lluvias. Profe, ¿qué pasa si no llueve? El cultivo se pierde. Sí, es simple. Además, esta agricultura extensiva está expuesta a, por ejemplo, este, mm, las heladas. Las heladas matan los cultivos en la agricultura extensiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre la agricultura intensiva y extensiva. Entonces, vamos a ver el cuadrito. El cuadrito nos dice que en la costa, escúchenme bien, en la costa predomina la agricultura intensiva. No nos dice que solamente hay agricultura intensiva o exclusivamente. No nos dice eso, sino que del 100% de agricultura en la costa, ¿cuál es la que predomina? La intensiva. Algo distinto se da en los Andes. En la agricultura andina, ahí predomina la agricultura extensiva, mientras que en la costa predomina la agricultura intensiva, en la sierra o en los Andes predomina la agricultura extensiva. Y en la selva va a depender, en selva alta predomina la agricultura intensiva y selva baja predomina la agricultura extensiva.
Ahora, en la costa donde predomina la agricultura intensiva, vamos a decir que esta es planificada, mecanizada, tiene mayor productividad, predomina cultivos de tipo industrial, ya que usa tecnología y para la exportación, ¿no? Como la caña de azúcar, algodón, vid, mangos y espárragos. Además, utilizan reservorios y obras hidráulicas para poder trasladar agua y ampliar pues, mayores espacios agrícolas. Predomina una superficie bajo riego porque justamente va a tener un riego controlado a través de obras hidráulicas, canales de irrigación. Por último, al exportar estos productos, ¿no? que son más cuidados en la agricultura intensiva, estos se van a vender al comercio exterior, al mercado exterior. Y lo que va a generar es que s- te va a dar el ingreso de divisas, porque al vender productos al exterior te pagan en dólares y los dólares comienzan a entrar al Perú, por lo tanto genera divisas, ya que el dólar es una moneda con valor internacional, denominado divisas. ¿Está claro? Por otro lado tenemos la agricultura andina, el cual es mayormente de tipo extensiva, ya que es limitada y tradicional, no tienen apoyo financiero. Mm, Además, lo realizan de manera tradicional, por lo que no utiliza tecnología, obras hidráulicas ni canales de irrigación. Y con relación a los instrumentos, utilizan instrumentos tradicionales como la chaquitacya, por ejemplo. Acá se usa del 100% de agricultura andina, el 62% es agricultura andina de tipo extensiva, el cual usa el agua de las lluvias. A eso se le llama tierras de secano, que es agricultura que utiliza agua de las lluvias. Si no llueve, se pierden los cultivos, y si llueve, va a darse buena cosecha. En algunos valles interandinos se practica la agricultura intensiva, donde predominan cultivos como la papa, maíz y cebolla, etcétera. Pero eso es en algunos valles interandinos, donde se practica la agricultura intensiva, más no es la que predomina. Y bueno, por último, esta agricultura andina enfrenta sequías y heladas. ¿Sí? Finalmente, tenemos en la selva alta un predominio de agricultura intensiva, que es las mismas características que hemos mencionado de la agricultura intensiva que predomina en la costa. Además, este se da en los valles longitudinales, mientras que aquí se produce, por ejemplo, café, arroz, cacao, té, tabaco, coca, palma aceitera, paltas y frutas utilizadas como materia prima en la industria. En la costa, pues, son otros tipos de cultivos que se obtiene como la caña de azúcar, algodón, vid, mango y espárragos. Esto es debido al tipo de suelo, del estrato del suelo, ¿no? Ya en la selva baja predomina la agricultura extensiva con cultivos permanentes, ¿sí? Cultivos permanentes, migratorios y estacionarios, ¿no? Acá en la selva baja, ¿ya? Se practica la agricultura en las terrazas, cultivo de plátano, de maíz, de yuca, frijol, entre otros, se da en la selva baja, así como en la restinga se da cultivo de arroz y predominan los barrizales, ¿no? Y tenemos algunas regiones productoras. Por ejemplo, el café se produce en San Martín, Junín, Cajamarca, Cusco, caña de azúcar en La Libertad, Lambayeque, Lima. Y así podemos ir mencionando el producto y la región, quien lo produce. ¿Listo? A ver, hasta ahí. Jóvenes, ¿está quedando todo claro con relación a la agricultura? ¿Me responden por favor, sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente, muy bien. Entonces continuamos. Vamos ahora a hablar de la ganadería. Miren, en la ganadería se da algo similar a la agricultura. ¿A qué me refiero? Que también vamos a tener ganadería intensiva y ganadería extensiva. ¿Sí? La diferencia
es similar a la agricultura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ganadería intensiva, primero que es ganadería, yo le expliqué, crianza, selección y reproducción de especies de animales para el consumo humano, también como materia prima para la industria, como fuerza de trabajo, ¿no? Esas son, digamos, las utilidades que se le da, ¿no? A las especies de animales aquí en la ganadería. Ahora, digo que es similar a la agricultura porque tenemos ganadería intensiva y ganadería extensiva. Si bien no estás así de manera explícita en la separata, yo les comento, ¿no? Que cuando hablamos de ganadería intensiva, es aquella ganadería que, de manera sencilla, para que te acuerdes, es la ganadería que, por ejemplo, hace San Fernando, la buena familia, que hace San Fernando, realiza ganadería intensiva. ¿Por qué? Porque usa tecnología, tiene apoyo económico, financiero. Hay especialistas que son los veterinarios. El producto aparentemente es de mejor calidad, ¿sí? En- y bueno, pues este tipo de ganadería intensiva se realiza en granjas y establos, mientras que la extensiva es lo contrario. Se cría de manera tradicional, no hay mano de obra calificada, no usa tecnología, producto aparentemente es de menor calidad, ¿sí? Y bueno, pues ese serían, digamos, las diferencias fundamentales, ¿no? Lo otro es que también la ganadería extensiva se realiza al aire libre. Al aire libre se crían pues los animalitos. Ahora, acá se habla de ganadería comercial, que se realiza en la costa principalmente, en algunos sectores de la región andina y amazónica. Se caracteriza por una crianza moderna de ganado de raza. Se especializa por predominar la producción intensiva. Claro, la ganadería comercial es denominada intensiva, así como que la ganadería de subsistencia hace referencia a la ganadería extensiva. Sí, ya que se realiza en muchas zonas del país, se caracteriza por poseer pocas cabezas de ganado y se desarrolla estratégicamente de autoconsumo en su producción extensiva. Es la forma tradicional que la ganadería hace uso, pues, ¿no? De métodos orgánicos para la alimentación y desarrollo de los animales. Entonces, la ganadería de subsistencia hace referencia a la ganadería de tipo extensiva, ¿sí? No se olviden, ¿ah? Ahora, acá tenemos, pues, algunos sectores ganaderos, ¿no? Tenemos crianza de vaca, ¿no? De toros, es el sector vacuno, en donde tenemos las razas criollas, que es la que consumimos día a día, que son las vaquitas que vemos no comúnmente cuando vamos de viaje en carro al norte o al sur. Vemos en algunos lugares vaquitas, ¿no? Esas son vaquitas criollas. Pero hay vaquitas de razas, así como los perritos. También hay perritos chuscos o raza única, como lo llaman hoy en día los perritos. Pero también tenemos perritos de raza, ¿no? Como los Boxer, Rottweiler, Pastor Alemán. Igual aquí en los demás animalitos tenemos las criollas, que es por decir las vacas comunes, chusquitas, y las de raza, que son las Holstein, las Brunswick, las Herzebuut, entre otras razas, ¿sí? Entonces acá tenemos pues la población de ganado vacuno, pues, ¿no? Cuando hablan de ganado no siempre hace referencia a vacas, por si acaso, ¿sí? Ganadería puede ser vacuno, porcino, lanar, caprino, avícola también es ganadería, ¿sí? Por si acaso, no se olviden, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la selección lanar, ganado lanar, que hace referencia pues a la raza de ovino, ¿no? Que se concentra en mayor población en la de criollos, ¿no? Más del 80%, seguido de las, este, seguido de las ovejas de raza, ¿no? Como las Corriel Day, las Doe y las Blood Bailey, que son, digamos, ovejitas de raza, ¿no? ¿Sí? También tenemos aparte de las otro tipo de sector lanar, que son los camélidos, ¿no? O perdón, sí, las llamas, las vicuñas, las alpacas, también hay. Entonces las alpacas tenemos el ahuacay, el suri, cruzados, ¿no? Y ganado lanar, pues, ¿no? Donde predomina, ¿no? También ese es otro sector ganadero. Sector porcino son los cerdos, ¿no?
cerdos o chanchos, como los llamen. En el Perú existen 3,4 millones de cerdos a nivel nacional. El 67% son de raza criolla, o sea, predomina en realidad en todos los tipos de ganado, casi en todas, predominan las razas criollas, ¿no? Sí. Y bueno, y el departamento de Lima registra la mayor producción de ganado porcino y también quienes más consumen, ¿no? Este tipo de carnes, ¿no? Está muy de moda los famosos chicharrones, por ejemplo, que todo el mundo consume, ¿no? Luego tenemos el sector avícola, que es otro sector ganadero, ¿ya? Las principales regiones productoras de aves, ¿no? Para el consumo de su carne, está aquí en Lima, ¿no? Acá más del 50% de las aves producidas a nivel nacional, más del 50% están aquí en Lima, ¿está claro? Luego tenemos en La Libertad y Arequipa, pues luego en Ica. Y así va bajando pues la producción de ganado avícola. Dicen que al año comemos 29,8 eh, kilogramos al año, ¿no? De carnes por habitante, ¿no? De esta carne, imagínate cuánto, bastante, ¿no? Luego tenemos la acuicultura, que como les dije, es una excepción de la crianza pesquera, ya que estos peces se crían, no están en el mar, no están en los ríos, sino se hacen las famosas piscigranjas y se da la crianza de este tipo de algunos tipos de peces, ¿no? Como por ejemplo, tenemos la crianza de las truchas, ¿sí? Las truchas son criadas en las zonas andinas, langostinos también, camarones, la tilapia, ¿no? Eh, son peces que son criadas en piscigranjas y bueno, pues para el consumo de la población, ¿no? Esta acuicultura es una excepción, ya que es un tipo de pesca, pero con intervención del hombre, por lo tanto se ubica dentro de la actividad ganadera. Vamos a hablar ahora de las actividades de tipo extractiva. Dentro de las actividades extractivas tenemos la pesca, ¿sí? La pesca que se realiza en los mares, océanos, ríos, lagos, ¿sí? Vamos a hablar en primer lugar de la pesca marítima, la que se realiza en el mar, ¿ya? Em, Con relación a esta pesca marítima, ¿no? Esta pesca que se realiza aquí en el mar de Grau, en el mar peruano, que dicho sea de paso es la pesca en mayor escala, pues no la que se da en el mar, se va a dividir en dos sectores. Por un lado, tenemos la pesca artesanal o de menor escala, ¿ya? Es una pesca que se va a dar desde el 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? En el litoral hasta las 5 millas marinas mar adentro, o sea, hasta los 9,26 kilómetros. Desde el litoral hasta los 9,26 kilómetros mar adentro es todo el territorio que se tiene para realizar la pesca artesanal, ¿sí? O de menor escala. Mientras que desde las millas ya 6 hasta las 200, ya que nosotros tenemos 200 millas de mar peruano, desde las 6 a las 200 son, digamos, espacios destinados para la pesca ya de tipo industrial, realizada por empresas, ¿no? Y el desembarque se desarrolla en puertos grandes. Entonces, sería la pesca industrial o de mayor escala. Ahora, ¿qué otra diferencia hay aparte de establecer los sectores en los cuales se realizan cada uno de estos tipos de pescas? La pesca artesanal, bueno, eh, lo realizan básicamente las familias, personas, ¿no? Padres de familia que se juntan en grupos de cuatro o cinco y con una lanchita se meten mar adentro a realizar este tipo de pesca. Los productos extraídos son destinados principalmente para el consumo humano directo, o sea, para abastecer el mercado interno y generar trabajos colectivos. La extracción se realiza sin el empleo o con empleo de embarcaciones de hasta 30 toneladas métricas de capacidad de bodega, ¿sí? O 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega. Entonces,
Estas serían las características de la pesca de tipo artesanal o de menor escala, mientras que la industrial o de mayor escala, no, bueno, abastece materia prima a la industria pesquera y el comercio externo, genera divisas a la hora de vender esta pesca a otros países, ¿sí? Muy distinta a la pesca artesanal o de menor escala, ya que esta de aquí es para el consumo interno, mientras que la otra es para el consumo externo, ¿no? Para llevar los peces a otros países, ¿no? Además, la pesca industrial o de mayor escala, pues sus embarcaciones son grandes. Están por encima de las 30 toneladas métricas, ¿no? De capacidad de bodega de peso, pues, ¿no? Están por encima de ello. Esos son los dos tipos de pesca que se da en el océano, en el mar. La de menor y mayor escala, la artesanal y la industrial. Acá hay en algunos puertos, ¿no? Donde se desembarcan este tipo de pesca: Chicama, Chimbote, Pisco, Coixco, Callao, Bayoga, Tambo, Temora y otros puertos más. Ya. Dice que en enero del 2025, o sea, hace un año, la producción del sector pesca creció en un 23,51% en comparación con el mismo mes del año anterior, o sea, enero de 2024. Así lo dio a conocer pues el Ministerio de Producción. Listo. Ya. Un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Vamos a hablar ahora ya no de la pesca marítima, ¿sí? Ya no de la pesca que se da en el mar, sino de la pesca que se da en el continente. Eso se llama pesca continental. Esta pesca continental se da en los ríos, lagos, lagunas y albergan una gran variedad de fauna nativa, migratoria e introducida, porque trasladan peces de un sector a otro, de un lugar a otro. Aquí en la pesca continental lo vamos a dividir en los ríos de la costa, ríos y lagos andinos y ríos y lagos amazónicos. Seguramente dirán: profe, ríos en la costa se da la pesca, sí, pero no pesca de peces, sino en los ríos de la costa se da pesca de camarones, ¿no? En los ríos de Pativilca, en Ancash y Lima, y Cañete en Lima, y en Ocoña y Camaná, pues en Arequipa. En la desembocadura del río Tumbes destaca la pesca de langostinos. Río Tumbes, langostino. Camarón en Lima, Cañete, Ica, Arequipa. Bien. Ahora, los ríos y lagos andinos, principalmente, acá sí se pesca peces, y principalmente el pez más pescado aquí en los ríos andinos es la trucha. Es el pez más consumido, sí, la especie más consumida acá en los ríos y lagos andinos. Si bien es una pesca muy limitada, ¿no? Y la mayor concentración de peces acá en la región andina se da en la lago Titicaca por el tamaño, ¿no? Que tiene este, ¿no? La especie más consumida es la trucha, carache, chuche e ispi, ¿sí? Mm, entonces estamos diciendo aquí que los ríos y lagos andinos, el pez más explotado sería la trucha, pero y que lo encontramos mayormente en el lago Titicaca, ya por la extensión y tamaño que se tiene, pero no es el único pez, la trucha, ¿no? Sino que hay otros más que ya han ganado cierto espacio, protagonismo. En este caso sería el carachi, el suche e ispi. Son peces que vamos a encontrar acá, mayormente en la región del lago Titicaca. En otros ríos no hay en realidad muchos. Básicamente en esta región del lago Titicaca. Por último, los ríos y lagos amazónicos. También se da la pesca de peces. Y aquí el pez más explotado es el famoso paiche, pues, ¿no?
Se caracterizan por ser grandes peces, ¿sí? Con bastante carne, pesan 10, 20, 30, 40, 50 kilos el paiche. Pero aparte del paiche tenemos una gran diversidad de peces más que en la región andina. Acá en la selva la diversidad de peces es mayor. Por ejemplo, tenemos el zúngaro, sábalo, doncella, boquichica, carachama, corvina, lisa, dorado, bagre, chambira, etc. ¿Sí? Acá hay una mayor variedad. También acá los peces de la selva, los pequeños, tienen una gran cantidad de espinas, mientras que los peces grandes tienen espinas más notorias, menos cantidad de espinas, ¿no? Pero bueno, eso es algo adicional, ¿no? En sí, acá lo que tienes que resaltar es que se da la pesca en los ríos y lagos amazónicos, porque tienen bastante caudal, y el pez más explotado, pues este es el paiche, más conocido también. Ahí como pueden ver, ahí hay paiches agarrados en los brazos, ¿no? Y se dan cuenta que los paiches pesan bastante. Ujú. Ya está ahí todo claro, ¿verdad? Hasta ahí quisiera saber si ha quedado claro esta primera actividad extractiva del sector primario antes de pasar a la minería. A ver, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, profesor. ¿Me confirman si todo está claro, por favor? Sí, profesor. Ya, continuamos entonces, si todo está claro. Vamos a hablar de la minería, ¿sí? Bueno, con relación a la minería, es importante señalar que esta actividad es muy importante para, para la economía del país, no tanto para el desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo implica otras cosas. Es importante para la economía ya que la minería genera bastantes ingresos económicos. El desarrollo va a depender de que si estos ingresos son realmente destinados en la búsqueda de ese desarrollo de los pueblos en donde se explota la minería. Y bueno, siendo objetivos, en la práctica se evidencia que no es así muchas veces, ¿no? Pero sí es importante resaltar que la minería económicamente sí es muy importante para nuestro país por la cantidad de divisas que te genera. Ahora, la minería, jóvenes, de por sí contamina el medio ambiente. Sí, pues la minería sí contamina el medio ambiente. Pero eso no quiere decir que no se realice la actividad económica. Ya he mencionado que genera ingresos económicos, por lo cual es importante que se desarrolle en nuestro país. Pero lo que se tiene que hacer es una minería consciente, adecuada, poniendo en práctica las normativas que el Estado exige. En ese sentido, eh, la minería, si cumple los requisitos y las normativas estatales,
el impacto ambiental sería mucho menor, ¿sí? Sin embargo, pues a veces hay mineras que no cumplen, por eso es que tenemos tipos de minería. Minería formal, informal, minería ilegal, pues, ¿sí? Eso va a depender bastante, pues, digamos, de la actividad minera, cómo es regulado por el Estado, pues, ¿no? Si cumplen o no, este, con las normativas que ya vengo indicando, pues, ¿no? Por ejemplo, hacer estudios de impacto medioambiental es una normativa que se establece, ¿no? Entre otras más. Ahora, como bien dice acá, la actividad minera es una actividad extractiva que consiste en la obtención de minerales metálicos, no metálicos y también de hidrocarburos, petróleo y gas, ¿ya? En ese sentido tenemos, este, primero, tres tipos de minería: pequeña minería, mediana minería y gran minería. La pequeña minería, llamada también eh, de pequeña escala o minería artesanal. Esto se invierte en pequeños capitales, ¿no? Económicamente hablando, y poca inversión. Mayormente muchos de estos son informales. Extraen menos de 350 toneladas de material por día. Claro, 350 toneladas en sí es bastante, ¿no? Pero hablando en el sector minero, es poco. Ahorita van a ver cuánto extrae la mediana y la gran minería. Mayormente se orienta a la explotación de canteras o a la extracción de minerales metálicos. Ya es la pequeña minería. La mediana minería invierte medianos capitales, explota yacimientos principalmente subterráneos. O sea, la mediana minería es la que se realiza pues bajo el socavón. O en otras palabras, hacen esos túneles que ingresan a través del túnel hasta la parte más central y baja de la cordillera y llegan hacia el mineral y comienzan a explotar el mineral y comienzan a sacarlos por carretillas, ¿no? Eléctricas. Pero los mineros están metidos ahí en ese hueco al fondo de la cordillera, pues, ¿no? A veces son 1, 2, 3 kilómetros de profundidad, ¿sí? Y ustedes saben que conforme vamos bajando, pues las temperaturas van aumentando, ¿no? Entonces, esa sería la minería, pues, mediana minería, ¿no? Donde se invierten medianos capitales y, bueno, estos son yacimientos subterráneos, ¿no? Se limita básicamente a la extracción de minerales, ¿ya? Y bueno, estos extraen material hasta 5.000 toneladas de material por día, imagínate. En un día mover un promedio de 5.000 toneladas de material es bastante, ¿verdad? Por eso decía que la pequeña minería era hasta 350 toneladas, mientras que la mediana minería llega hasta las 5.000 toneladas. Y bueno, pues la gran minería, imagínate, pues no, o sea, cuánto material explota. Más de 5.000 toneladas de material por día, 5.000, 6.000, 7.000 toneladas de material movidas en un solo día, imagínate. Mira cuánto. Por eso es que estas maquinarias de la gran minería son enormes, ¿no? Estas maquinarias no pueden pasar por las calles de Lima, ¿no? Porque son máquinas, camiones que parecen que fuese una casa. Las llantas más o menos son de un piso y medio, son esas llantas enormes para subir a manejar. Tienes que subir con una escalera hacia una cabina y vas manejando estos tipos de maquinarias. Por eso que los tractores de aquí también son inmensos, grandes, y en una sola, digamos, arrastrada de material. Esos tractores que se utilizan acá, que son enormes, pueden cargar muchas toneladas en una sola levantada, ¿no? Por eso es que llegan a más de 5.000 toneladas en un solo día, porque son varias cargadas que hace estos tractores. Entonces acá nos damos cuenta que la gran minería, pues, usa máquinas tan grandes y estas máquinas son muy costosas que cuestan millones. Es por eso que esta gran minería hace grandes inversiones, inversiones millonarias, ¿sí? Y bueno, pues estas como son maquinarias grandes, no hacen un túnel, un socavón por donde se meten las máquinas, sino que estaban erosionando toda la cordillera, ¿no? Mediante el borde, haciendo especies de caminos, ¿no? Como surcos alrededor, ¿no? De la cordillera, así como puedes ver acá en la imagen. Mira. Acá van explotando y van bajando, así, así, van
tomando esta forma, la superficie terrestre debido a la explotación de la minería, ¿no? En este caso de gran escala, la gran minería o llamado también minería a tajo abierto, ¿no? Ya que explota yacimientos en espacios abiertos, son yacimientos a tajo abierto, porque se hace el aire abierto, no hay acá túneles ni socavones. Esos son los tres tipos de minería que nosotros tenemos. Los tres tipos de minería, pequeña, mediana y gran minería, eh, puede haber legales e ilegales. Mayormente la gran minería y la mediana son legales, formales. Algunos son informales y están, digamos, con camino de formalización. Y en la pequeña minería son donde abundan más las minerías informales e ilegales incluso, ¿sí? Ahora, por otro lado, los recursos mineros, pues, en el Perú tenemos que entender que nosotros tenemos un país polimetálico, que implica que tenemos una gran diversidad de metales metálicos, ¿ya? El Perú es uno de los países que goza de una larga tradición minera en América Latina y el mundo, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que desde que estaban los españoles se llevaban nuestros recursos mineros, ¿sí? En todo el virreinato. Y hasta la actualidad sigue habiendo un montón de minerales, ¿no? Y nos sigue posicionando nuestros minerales como un país polimetálico, digamos, de gran capacidad de explotación. Por lo, ta- por lo tanto, nos ubicamos como un país que a nivel de minería estamos bien ubicados con relación a otros, ya que tenemos muchos recursos mineros. Ahora, somos polimetálicos porque tenemos más de 40 tipos de minerales metálicos en el Perú, más de 40. Sin embargo, no todos se explotan. Solamente se explotan 16 tipos de minerales metálicos, solamente 16. Y de esos 16 minerales metálicos que explotamos, solamente 6 de ellos equivalen al 99% de la explotación de minerales de nuestro país. O sea, solamente 6 minerales son el 99% de explotación de minerales metálicos. Un 1% son los otros 10. Y hay otra cantidad de minerales que no explotamos. Ahora, los principales destinos de nuestra minería son China, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Según el ranking mundial de 2024, el Perú se posiciona nuevamente en el segundo lugar como mayor productor a nivel mundial de cobre y zinc. Tercer lugar como productor de plata y plomo. Repito, segundo lugar, cobre, zinc. Tercer lugar, plata y plomo. ¿Está claro? Y en cuarto lugar como productor de estaño y molibdeno. ¿Sí? En el undécimo lugar como productor de oro. Asimismo, en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica destaca pues como primer productor de zinc, estaño, plomo, ¿no? Andalusita y selenio. ¿Ya? Es que esos son ya minerales no metálicos. También hay minerales metálicos y no metálicos. ¿No? Y nos ubicamos en segundo lugar como productor de cobre, oro, plata, molibdeno, cadmio y fosfatos. ¿No? Eso ya es a nivel de América Latina, pues, ¿no? En los primeros meses del 2025, bueno, la producción minera metálica reportó un aumento, ¿no? En los niveles producidos en cinco minerales, principalmente el cobre, plata, estaño, hierro y molibdeno. Estos son básicamente algunos datos para que ustedes tomen en cuenta de que nuestra actividad minera sigue aumentando. A ver, ¿sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, algunas características, ¿no? De la minería, ¿sí? Y bueno, pues acá los rankings que he mencionado. ¿Está claro? Listo. Ya, a ver, continuamos. A ver, ahora vamos a ver. Ahí está, ya. Me imagino que vieron aquí estos datos. Acá tenemos, por ejemplo,
algunas unidades mineras. Profe, ¿qué son las unidades mineras? Son las empresas mineras, pues así como cuando hablamos de la agricultura y ganadería, que eran los productores, las personas que se dedicaban a la actividad agrícola y ganadera. Igual acá las unidades mineras son aquellas empresas que se dedican a la explotación de minerales, ¿no? Bueno, básicamente, por ejemplo, tenemos acá en el Perú, con relación al cobre, ¿no? ¿Quiénes explotan el cobre en el Perú? Bueno, las empresas de Cerro Verde, Antamina, Cuajones, Las Bambas, Antapacay, ¿no? Y ahí están las regiones donde se explotan, pues, ¿no? Así podemos mencionar, pues, varias eh, empresas mineras, ¿no? Que se dedican a la explotación de los principales minerales metálicos que prácticamente conforman el 99% de la minería metálica que se explota en nuestro país, ¿no? Esos seis principales ya los he mencionado: cobre, zinc, oro, plata, plomo, hierro, ¿sí? Listo. Vamos a seguir cerrando ahora hablando de los hidrocarburos. Cuando hablamos de los hidrocarburos tenemos acá el petróleo y el gas. Con relación a la explotación del petróleo y gas, hay que entender que el petróleo se explota principalmente al norte del país, mientras que el gas al sur del país. En ese sentido, en el norte, donde se explota el petróleo en nuestro país, se ha construido el oleoducto norperuano, que es las tuberías que trasladan el petróleo desde los yacimientos hasta los centros de producción o transformación. Por ejemplo, tenemos el oleoducto norperuano y su ramal norte que va desde Loreto hasta de Piura, ¿sí? Que es donde se va a transformar este petróleo, ¿sí? En sus diferentes derivados. No se olviden que el petróleo es fundamental y tanto así que países pelean por el petróleo, invaden por el petróleo, como hemos visto, Venezuela ha sido invadido por Estados Unidos, no porque Estados Unidos quisiera defender al pueblo venezolano y nada por el estilo, ¿no? Todos saben y nadie puede negar que el trasfondo es el petróleo, pues, ¿no? Entonces, petróleo es fundamental, ¿no? Ya que tiene derivados muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la gasolina, el diésel, plástico, la brea, entre otros derivados más del petróleo. Aquí nosotros tenemos la imagen del oleoducto. Como dije, va desde Loreto hasta Piura. Y este es el ramal norte, ¿sí? Estos son, digamos, esta es la ruta por donde va el oleoducto norperuano. Todo está en el norte del país, por eso se llama oleoducto norperuano. Acá tenemos las refinerías, hasta acá llega el petróleo y se obtienen los derivados. Mayormente está en Piura, en Talara. Luego tenemos la Pampilla, en Ventanilla, Callao, en Iquitos y Chihuayacu, que es Loreto, Pucallpa, Ucayali, Conchán en Lima y El Milagro en Amazonas. ¿Sí? Ahora, con relación al gas, este predomina al sur. Por eso que en el caso del gas, que es en el sur, tenemos el gasoducto sur peruano. Básicamente, nuestros principales yacimientos de gas están en Cusco, Camisea, ¿no? En lotes 56 y 88, que son los más explotados o que contienen mayor cantidad de gas ahorita en nuestro país, que está al sur, ¿no? Cusco, para ser exactos, en el distrito de Megatoni, provincia de la Convención en Cusco. Ya, desde el 2004 está operando la concesión liderada por Plus Petro. Se lidera la producción nacional de gas natural, ¿sí? Pero también tenemos otros más como Quinterón y Sagaray, perdón, Quinterón y Sagari, que se explota gas también en las regiones de Junín, Ucayali y Cusco. Aguaitía también en Ucayali y Talara, ¿no? En Loreto, ¿sí? Departamento de Piura, perdón, el Talara en el departamento de Piura, ¿sí? Bueno, este gas es trasladado a través del gasoducto surperuano. Este gas que se traslada por el gasoducto, en el caso del oleoducto, va de Loreto, cruza el Amazonas, ¿sí? Cajamarca, pasa por Piura, pasa por Lambayeque, luego por Piura. Mira, este es Loreto, esto es Amazonas, esto es Cajamarca, esto es Piura, este pedacito es Lambayeque y luego Piura. En el caso del gasoducto surperuano, va a pasar por Cusco, Ayacucho, Huancavelica,
Ica y sube a Lima. Aquí en Lima, este gasoducto se divide en sus ramales, ¿no? Que permiten llegar, pues, estas tuberías del gasoducto sur peruano, permite llegar hasta aquí, hasta Lima, y acá se divide en una red de tuberías que permite que la población limeña hoy en día goce del famoso gas natural, ¿sí? Y bueno, es lo que utilizan pues en sus casas, para sus termas, para sus cocinas, ¿no? Bueno, ya para cerrar, como les dije al inicio, el impacto de la minería en aspecto económico es muy positivo para el Perú, pero en el aspecto ambiental, pues genera mucha contaminación. Ahora, la solución no es que no se desarrolle la minería, sí se debe desarrollar, solo que se debe cumplir con las normativas que el Estado establece para que el impacto ambiental sea mucho menor. ¿La minería va a contaminar? Sí, siempre. No existe minería que no contamine. La idea es que contamine lo mínimo. ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normativas? La contaminación es a gran escala y eso perjudica bastante el medio ambiente. ¿Es necesaria la minería? Sí, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Listo, chicos. Eso sería todo con relación a geografía. Y vamos ahora a las claves. Número uno, C de casa. Número 2, pregunta número 2 de geografía, D de dedo. Pregunta número 3 de geografía, B de bueno. Y pregunta número 4 de geografía, E de enano. Listo, chicos, dejo de compartir. Con eso hemos terminado geografía y pasamos ahora a educación cívica. Hasta ahí quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud con relación a geografía. Me dicen, por favor. ¿Todo claro? Me avisen por favor si todo está claro para... Sí, profesor, todo claro. Ya, entonces pues estamos en material de cívicas. En un ratito voy a compartir. ¿Se nota material? ¿Me confirman por favor? Sí, se ve, profesor. Listo, entonces continuamos ahora con educación cívica. A ver, bueno, el día de hoy en cívica vamos a hablar sobre el poder
ejecutivo, ¿sí? En ese sentido, es importante recordar que el Estado peruano tiene tres niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Está, digamos, estos tres niveles de gobiernos jerarquizados, y lo he mencionado en el orden respectivo, ¿no? De mayor jerarquía es el gobierno nacional. Luego los gobiernos regionales no pueden contradecir sus normativas o actuar respecto a lo que el gobierno nacional establece, y el gobierno local también no puede ir en contra de los gobiernos regionales y menos el gobierno nacional. Ahora, el gobierno nacional está em, dividido en tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En el caso del poder legislativo, es la institución que se encarga básicamente de tres funciones fundamentales. El poder legislativo hace las leyes, ¿no? Las crea, las modifica, las deroga, las debate, designa o elige a altos funcionarios públicos como los miembros del TC, Defensor del Pueblo, miembros del BCRP, etc. Y cumple una función de control político del poder legislativo. Ese control político es una supervisión sobre el ejecutivo, que muchas veces no ejercen como tal. En vez de hacer un control político, muchas veces el poder legislativo realiza una obstrucción política, que es algo que no debería de darse. Por otro lado, tenemos el poder judicial, que se encarga de impartir justicia en todo el territorio nacional. El Poder Judicial imparte justicia a nivel nacional, regional y local, en todo el territorio nacional. Es el máximo ente encargado de hacer justicia, y su estructura también es jerárquica, la que contiene el Poder Ejecutivo. Al igual que el legislativo, también tiene dentro de la institución órganos, ¿no? Toda una estructura, el Poder Judicial también. Y el Poder Ejecutivo es el encargado de gestionar los recursos en favor de la nación. Bueno, eso es en teoría, ¿no? Porque puede ser que en la práctica no se dé, ¿no? O bueno, sabemos que no se da muchas veces, pero el Poder Ejecutivo es el encargado de gestionar los recursos del Estado en favor del pueblo. Y bueno, pues la cabeza, el líder del Poder Ejecutivo es el presidente de la República. Dicho ello, vamos a centrarnos a hablar de ese Poder Ejecutivo. Número uno, el Poder Ejecutivo también tiene su estructura, que está conformada por el presidente de la República. Actualmente hay un presidente interino, que es Geri Ore José Enrique, y también conforma su Consejo de Ministros como parte del Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros como tal y entidades del Poder Ejecutivo. Todos ellos conforman la estructura del Poder Ejecutivo. Ahí tenemos al actual presidente interino, ¿no? Que muchos dicen tuvo suerte, ya que él ni siquiera era congresista, él era cexitario, solamente logró obtener 10.000 votos cuando postuló al Congreso, por eso es que no ganó, pero debido a que un miembro de su partido, de Somos Perú, salió, ¿no? Fue vacado. Este presidente Geri asumió el espacio que dejó otro miembro de su partido, ¿no? Entonces subió al Congreso, y de esa manera, pues, fue un congresista de Somos Perú, y dicho año, 2025, ¿no? Se eligió el Consejo Directivo y lo eligieron a él como presidente del Consejo Directivo. Y a los días vacaron a Dina Boluarte, y luego de vacarla, pues,
como presidente del Congreso, asume la presidencia de manera interina hasta las siguientes elecciones de este año. Tuvo bastante suerte que en pocos meses, de lo que no era nada en el poder de turno, apareció como presidente de la República, ¿no? Pero así, digamos, es la historia del actual presidente interino. A ver, ¿qué más? El presidente de la República, ¿sí? Ya que, digamos, es la figura más resaltante de este poder del Estado, este presidente de la República tiene características, ¿no? Que debemos conocer. Una de las principales características del presidente de la República es que es el jefe de Estado y personifica a la nación. Cuando decimos que personifica a la nación, hacemos referencia a que representa a toda la nación peruana. ¿Y la nación quiénes son? Somos todos los peruanos, o sea, representa a la nación peruana. Es el jefe de Estado y representa a la nación peruana. Ahora, el presidente de la República en sí es tres veces jefe. Jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, tres veces jefe. Para ser elegido presidente de la República, hay requisitos como ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad y gozar del derecho de sufragio. Es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de votos emitidos. Los votos viciados y blancos no se computan, o sea, de los votos válidos, que sean, digamos, 20 millones, y votan por un candidato, 10 millones más uno, es elegido presidente en primera vuelta. Pero si no logra ese 50%, ¿sí? Si son 20 millones, hemos dicho, para que gane en primera vuelta es la mitad más uno, o sea, 10 millones más uno. Pero si no logra más de la mitad, más del 50%, y solamente logra la mitad o menos de la mitad, hay una segunda vuelta entre ese más votado y el segundo más votado. Y en la segunda vuelta, el que logra más votos es el que gana, pues así de simple. El mandato del presidente dura 5 años, sin reelección inmediata. Ahora, ¿el presidente se le puede vacar? Sí. Uno, cuando muere, al igual que los congresistas. Dos, por su permanente incapacidad moral y física. Bueno, la incapacidad física se puede evidenciar pues a través de estudios médicos, pero la incapacidad moral es relativa, ¿no? Por ejemplo, es algo que muchos, me incluyo, estamos en desacuerdo, porque imagínate que el Congreso incapacite moralmente a un presidente. ¿Con qué moral en Congreso va a incapacitar a un presidente? Si hay congresistas involucrados en corrupción, como que un corrupto, no moralmente sancione a otro. Pero lo otro más resaltante es que la moral es relativo, ¿no? Porque lo que para ti puede ser moral, para otro no. Y lo que para ti puede ser inmoral, para otro puede ser algo normal. Entonces, es relativo. Es muy distinto al Congreso. El Congreso dice incapacidad física y mental. Lo mental al menos sí puede ser medido mediante estudios psicológicos. Hay personas que mentalmente están mal y se puede mediante estudios determinar, pero lo moral, no hay ciencia que mida lo moral o lo inmoral. Eso es relativo y seguramente eso en filosofía ya lo han visto o lo verán. También se le vaca cuando se acepta su renuncia, ¿no? Por el Congreso. Puede renunciar un presidente, sí. O se le puede vacar cuando sale del país sin autorización del Congreso o regresa en el plazo fijado. Cuando no regresa en el plazo fijado, también causa el de vacancia, ya que el presidente de la República es presidente los 7 días a la semana, los 365 días al año. Y si es bisiesto, 366 días. O sea, desde que tú asumes la presidencia, eres presidente 5 años.
Por lo tanto, durante los 5 años estás laborando y el único que te puede dar permiso para salir del país es el Congreso. Ahora, también se le puede vacar al presidente por destitución. Eso siempre y cuando haya sido sancionado, no por haber cometido una infracción de acuerdo a la Constitución y según lo que dice en el artículo 117, en donde se dice que se suspende al presidente por incapacidad temporal declarada por el Congreso y hallarse sometido a un proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución, que señala que solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir las elecciones a las entidades u organismos encargados de hacer las elecciones, disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134, que dice el artículo 134 que el presidente sí puede disolver el Congreso cuando el Congreso niega 2 veces la confianza al presidente con relación a la elección de sus ministros. Cuando se niega el Congreso a darle la confianza a 2 de sus propuestas de manera consecutiva, ¿no?, que plantea el presidente, eso es causal de disolver el Congreso, como lo hizo Vizcarra. Pero ¿qué pasa si lo disuelve sin esa causal? Eso es destitución, ¿no? ¿Qué pasa si yo disuelvo el Congreso solamente cuando éste de repente eh, no dio la confianza a una primera propuesta de Consejo de Ministros? Eso no es causal, ¿no? Eso no es causal de disolución del Congreso. O simplemente porque se me da la gana el estudio Fujimori, ¿no? También no es causal, pues, ¿no? Entonces ahí se genera pues una causal más bien para destituir al presidente o impedir a su funcionamiento o el de los organismos del sistema electoral. En todos los casos, asume sus funciones. Cuando se le vaca al presidente, se asume las funciones del primer presidente, bueno, el presidente en realidad, no, del Consejo de Ministros, perdón, el presidente, el primer vicepresidente, ya que no se olviden que cuando el presidente llega al cargo como tal, este, tiene su plancha, ¿no? Que es su primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. ¿Qué pasa cuando se vaca al presidente de la República? Asume su primer vicepresidente. Salió Kuczynski, asumió Vizcarra, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Sale Castillo y debió haber entrado este, Dina Boluarte, como todos lo saben. Primera vicepresidenta. Sale Dina Boluarte, debió haber entrado su segundo vicepresidente, pero el segundo vicepresidente ya no estaba vacado, había salido, ya no existía. Entonces, ¿qué pasó cuando se le vaca ya en un supuesto al primero y segundo vicepresidente? Ya no hay más. Entonces ahí asume el presidente del Congreso, ¿sí? Asume la presidencia, como lo que pasa ahora, hasta que se convoquen las próximas elecciones. Pero como las próximas elecciones están muy cerca al cambio ya de gestión, entonces lo que se va a hacer es de frente convocar a las siguientes elecciones para que se elija el nuevo presidente de la República con los nuevos congresistas, bajo su nueva figura, los congresistas, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Esa es su nueva figura de los congresistas, una forma como sacarle la vuelta a la reelección. Pero bueno, por otro lado, como les decía hace unos instantes, el presidente de la República es 3 veces jefe, jefe de Estado, jefe del Poder Ejecutivo o Gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando decimos que es jefe de las Fuerzas Armadas, quiere decir que el comando conjunto, que implica la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, más la Policía Nacional del Perú, le deben obediencia al presidente de la República. Es por eso que muchos dicen, ¿no? Cuando se dio las matanzas o la represión en Puno, muchos dicen, Dina Boluarte debe pagar y estar en cárcel, por supuesto, porque cuando se hicieron las investigaciones dijeron, el soldado que cometió pues el disparo hacia los civiles dijo que fue órdenes de sus superiores. Y sus superiores, fuera comando o comandante o general, no sé, dijeron que recibieron órdenes de su jefe de Estado, que era Dina Boluarte. Por lo tanto, el que ordenó o actor intelectual sería el presidente de la República,
de ser el caso que fuera así, ya que todos le rinden obediencia a ella. Y si ella da la orden, los demás están en la obligación de ejecutar dicha orden, ya que es el ejército. Es por eso que muchos dicen que Dina Boluarte debería o debería terminar en la cárcel o por lo menos se le debe abrir un proceso de investigación, ya que no es presidenta. Pero bueno, ese es un poco para explicar esto de jefe de las Fuerzas Armadas. Ahora, cuando hablamos de jefe de Estado y jefe de Poder Ejecutivo o gobierno, hay algo que, digamos, voy a mencionar, el cual puede un poco aclarar cuál es la diferencia. Cuando hablamos de jefe de Poder Ejecutivo o gobierno, hace referencia al presidente de la República y las funciones que éste puede ejercer dentro de su gestión, gobierno de turno, y puede establecer, por ejemplo, políticas de gobierno. El presidente de la República verá qué políticas establecerá pues, en su gobierno de turno. Muy distinto al jefe de Estado, ya que aquí son funciones que el presidente debe cumplir sí o se debe dar sí o sí, al margen del tipo de idea que tenga el presidente debe actuar aquí de acuerdo a ley. Por ejemplo, el presidente de la República debe cumplir, hacer cumplir la Constitución, por supuesto. La ley lo ordena, le guste o no, quiera o no, debe de cumplir la Constitución, tratados y leyes. Representar al Estado dentro y fuera, tiene que hacerlo sí o sí, así no quiera, porque es presidente de la República. Velar por el orden interno y seguridad exterior, también, porque es su obligación. Entonces, como se dan cuenta, cuando hablamos del presidente como jefe de Estado, hace referencia a obligaciones que el presidente debe cumplir sí o sí, según ley. Acá no hay decisión de querer cumplir o no cumplir con lo que establece, o si le da la opción a plantear propuestas. No, acá el presidente debe cumplir sí o sí. Debe ser cumplir la ley, la constitución, tratados, representar al Estado dentro y fuera del país, velar por el orden interno y la seguridad exterior. El presidente debe convocar elecciones, quiera o no. Ya las entidades respectivas verán el cronograma y todo lo demás. Debe convocar al Congreso, a la legislatura extraordinaria, cuando sea necesario. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales también, porque es su obligación. Conceder el indulto y conmutar penas, ¿no? Sí, sí, digamos, se lo debe hacer de acuerdo a los criterios que sí el presidente tenga. El presidente puede conceder indulto o conmutar penas a las personas que él considere. Tiene esta gracia una vez al año, pues, ¿no? Debe cumplir las sentencias o resoluciones que el Poder Judicial establezca. Debe presidir el sistema de defensa nacional también cuando haya la necesidad ante algún tipo de guerra, un desastre natural, ¿no? Y declarar la guerra y firmar la paz cuando también pues, se presente dichas circunstancias o situaciones. En cambio, como jefe de Poder Ejecutivo o Gobierno, debe de dirigir y aprobar la política general de gobierno. Ahora, ¿qué política? Eso el mismo presidente lo va a establecer, pues, ¿no? Ejercer el derecho de iniciativa legislativa, siempre y cuando el presidente quiera o lo vea necesario. ¿Y qué tipo de ley? Es el que crea conveniente, ¿no? Acá, si te das cuenta, el presidente ve la potestad de hacer, ¿no? O de cumplir dichas funciones o no. Claro que muchas de estas le va a ayudar bastante, tiene que hacerlos sí o sí, claro, pero de acuerdo a sus criterios, ¿no? Por ejemplo, observar y promulgar las leyes aprobadas por el Congreso. El presidente, si bien el Congreso hace las leyes, se lo dan al presidente, digamos, por diplomacia para que éste lo promulgue, ya que el Congreso, si bien es autónomo, está dentro de una gestión de turno, que, digamos, la figura de las gestiones, ¿no? De los tres poderes de Estado, o sea, del gobierno nacional, la figura siempre recae en el presidente, la representación. Por eso es que cada vez que ustedes hablan en historia sobre el gobierno del Perú, hablan sobre los presidentes y su gestión cada 5 años, ¿no? Igual acá, entonces acá el presidente, pues ante una ley que el Congreso establezca, lo apruebe, se lo dan al presidente para que lo promulgue por un tema de diplomacia. Pero puede ser que el presidente quiera no promulgarlo. Cuando no lo promulga, ahí sí el Congreso tiene la potestad de promulgarlo por insistencia, ya que el presidente de la República no quiso promulgarlo. Entonces el Congreso de la República simplemente lo
promulga, ¿sí? Ya que es el Congreso quienes son los encargados de hacer las leyes. Por eso que si el presidente no quiere promulgar, el mismo Congreso lo puede hacer. ¿Qué más? Em, el presidente administra la hacienda pública, o sea, los recursos del Estado. Se gestiona los recursos del Estado, administra. Dictamina medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia, con fuerza de ley en materia económica y financiera cuando sea necesario, y nombra y renueva y remueve a quienes ejercen altos cargos en el Estado, como ministros, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas serían las funciones del presidente como jefe de poder ejecutivo o gobierno. Acá está lo que mencioné. Hasta el presente periodo, claro, pues hemos mencionado que el presidente puede disolver el Congreso si éste ha censurado o negado la confianza a dos consejos de ministros. Para el siguiente periodo, el actual Congreso plantea que el voto de confianza no sea obligatorio y la disolución no solo, y la disolución solo aplique a Cámara de Diputados, manual de senadores. Eso es lo que se plantea, ¿no? Bajo la ley 31988, eso es lo que plantea, pues, para el siguiente periodo, el actual Congreso plantea eso. O sea, la figura va a cambiar, por supuesto, ¿no? Listo. Continuamos, a ver. Vamos ahora a hablar sobre el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros lo preside el presidente del Consejo de Ministros y lo conforma, pues, junto a todos los ministros que representan a las 18 carteras ministeriales, ¿sí? El presidente eh, preside el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y qué pasa cuando el presidente de la República decide asistir a un Consejo de Ministros? El presidente del Consejo de Ministros le cede su espacio, su asiento al presidente de la República para que éste lo presida, ¿sí? Tiene a su cargo la dirección y gestión de todos los servicios públicos. A los ministros y Consejo de Ministros, ¿quién los propone? El presidente de la República, ¿no? Pero primero propone a su presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Y luego a cada ministro, ¿no? Lo designa el presidente, pero con la refrenda o el apoyo del presidente del Consejo de Ministros. Ambos de la mano, digamos, se supone que coordinan para designar a los ministros de todas las carteras ministeriales, valga la redundancia. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de Ministros? Bueno, la presidencia del Consejo de Ministros es el responsable de la coordinación de las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales del Poder Ejecutivo, ¿no? Además, coordina con los demás poderes del Estado, órganos constitucionales, gobiernos regionales, locales y la sociedad civil. Con todos ellos, coordina el presidente del Consejo de Ministros. Es el segundo al mando, no es el portavoz del gobierno de turno. No está el presidente, a quien pueden preguntarle sobre alguna situación del gobierno de turno al presidente del Consejo de Ministros. Profe, ¿no el primer vicepresidente? No, es al presidente del Consejo de Ministros. El primer vicepresidente y el segundo actúan cuando este primero no está, cuando el presidente no está o ha sido vacado. Este presidente del Consejo de Ministros, como hemos dicho, es la máxima autoridad del Consejo de Ministros. Además, el presidente, como hemos dicho, el presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del gobierno y refrenda todos los decretos legislativos, supremos, de urgencia y otros que tiene la Constitución. Quiere decir, cuando hay un documento que el Poder Ejecutivo quiere establecer un decreto de urgencia, lo debe de refrendar, o sea, firmar el presidente de la República y debe ir acompañado a la firma del Consejo de Ministros, del presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué pasa si no lo refrenda, no lo firma? Pues simplemente la firma del presidente de la República no le da validez total a dicho documento. Son nulos todos los actos que el presidente realiza si carecen de la refrenda ministerial.
Ahora, el presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo y a los demás miembros, o sea, los demás ministros. Ahora, atribuciones es que acá se aprueban los proyectos de ley que el presidente quiere proponer al Congreso de la República. Si bien el presidente puede proponer un proyecto de ley al Congreso de la República, su Consejo de Ministros debe de apoyar. Bueno, no apoyar, sino aprobarlo, ¿no? Para que éste pueda llevar esa propuesta a el Congreso de la República, ¿no? Y puedan ver si ese proyecto de ley puede ser debatible y aprobado, ¿no? Por el Congreso, ya que ellos son los legítimos en hacer las leyes. También se debe aprobar los decretos legislativos, decretos de urgencia que dicte el presidente de la República, ¿no? Son otras atribuciones como proyectos de ley, decretos y resoluciones que dispongan la ley. Y también deliberan y toman decisiones sobre asuntos públicos, ¿no? Esas son, digamos, las funciones del Consejo de Ministros. Acá tenemos al presidente del Consejo de Ministros, llamado también Premier, ¿no? Ahora, este presidente del Consejo de Ministros ocupa la presidencia del Consejo y puede o no ser titular de un ministerio del Estado. Puede o no, o sea, puedo ser presidente del Consejo de Ministros y a la vez ministro de Educación. Como también puede ser que no lo sea así, ¿sí? Los demás ministerios son nombrados por el presidente de la República a petición del presidente del Consejo de Ministros. Luego, el Poder Ejecutivo puede establecer normas con rango de ley, sí, como decretos de urgencia, decretos legislativos y decretos supremos. Claro que estos son de menor, digamos, jerarquía con relación a las leyes que establece el Congreso de la República, ¿no? Hay jerarquías también con relación a las normas con rango de ley, por eso que tenemos una pirámide de normas, algunos con rango de ley y otras no, y dentro de las que tienen rango de ley también hay una jerarquía entre ellos, ¿no? Entonces tenemos una pirámide que es la de Kelsen, que un poco nos grafica, ¿no? Cuál es la jerarquía de estas leyes o estas normas que tienen rango de ley, ¿no? Y todas las leyes en general, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Claro que en la parte más alta, en la cima, está la Constitución. Y toda otra ley que se apruebe tiene menor jerarquía, por ende no puede contradecir o ir en contra de lo que la Constitución dice o establece. ¿Está claro? Listo. Aquí tenemos los ministerios, los 18 ministerios, ¿sí? Como para leer, acá tenemos, por ejemplo, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, de Defensa, de Comercio Exterior y Turismo, de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, del Interior, de Justicia, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Producción, Relaciones Exteriores, ¿no? Y hasta de Cultura, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Transporte, de Vivienda y de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, muy aparte de estos ministerios, ¿sí? Tenemos algunas instituciones u órganos que están adscritos al Poder Ejecutivo o a los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, tenemos entidades del Poder Ejecutivo como, por un lado, los organismos públicos ejecutores, y aquí podemos mencionar la Biblioteca Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, tenemos a Proinversión, el IPD, Instituto Peruano de Deporte, el INPE, que es Instituto Nacional Penitenciario, IGP, Instituto Geofísico del Perú. Estos son, digamos, instituciones que se encargan de ejecutar acciones que el Poder Ejecutivo, digamos, requiere. Pero también tenemos los especializados, los que dan la asesoría técnica o los que regulan.
Los especializados reguladores son Ocinermin, Ocitran, Ocitel, Sunat, que regulan el Ocinermin, todo lo que tiene que ver con energía y minas, Ocitran, el transporte, Ocitel, telecomunicaciones, Sunat, servicio y saneamiento. Esos son los que regulan. O los técnicos especializados son SUNAP, es especializado en la recolección pues, de recursos para la administración tributaria. INDECOPI, especializado para proteger los derechos del consumidor, ¿no? Tenemos el MES, que es la Oficina de Normalización Provisional, el IPD, que es el Instituto Peruano de Deportes. Estos son los encargados especializados, ¿no? ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Son, digamos, instituciones que en este caso son especializados y dan asesoría técnica de acuerdo a ciertos, eh, digamos, actividades específicas, mientras que los anteriores regulan, ¿no? Dichos servicios que el Estado da o alguna entidad privada. Entonces, estos están adscritos al ministerio, perdón, al Poder Ejecutivo, pero coordinan también con algunos ministerios, ¿no? Los ministerios también tienen sus propias instituciones, por ejemplo, el MINEDU, Ministerio de Educación, tiene instituciones como la SUNEDU, la ASDREL, la SUGEL, pero esos son propias del Ministerio de Educación. En cambio, estas están adscritos al Ministerio perdón, al Poder Ejecutivo, pero tienen que coordinar con las demás instituciones, ya que todos pues tienen que trabajar de manera organizada, pues para el buen funcionamiento estatal, tanto de gestión como de los servicios que se les da a la población. Y los jóvenes, eso sería todo con relación a educación cívica. Vamos a darle las claves, ¿sí? Bueno, acá tenemos número uno, la clave es la C de casa. Número dos, clave es la E de enano. Número 3, la clave es la de avión. Y número 4, la clave es la C de casa. Quisiera saber si todo está claro o de repente hay alguna duda, alguna inquietud que tenga. Me lo dicen por favor. O todo está claro con la explicación del día de hoy. ¿Todo claro? Muy bien. Excelente. Este, Nalibet, Valeria, Marcela, muy bien, jóvenes. Excelente. Entonces, si todo está bien, nos quedamos aquí el día de hoy y nos vemos el próximo lunes 19 de enero. Fuerte abrazo, buen inicio de semana, cuídense, éxitos.